Buenas noches, ¿cómo están? 21:04 en la República del Paraguay. Bienvenidos a esta propuesta de Noticias Paraguay, jornada de lunes. Como cada semana tenemos el gusto de encontrarnos con ustedes bajo la lupa hasta las 10:30 de la noche. Señora Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Carlos, muy buenas noches a la audiencia. Volvió el señor Alfredo Boxia. Carlos, ¿cómo te va, doctor? Un gusto estar de vuelta. Qué gusto. Le extrañamos un montón. Se nota. Viene uno, se va el otro. ¿Cómo tiene cara de vacación? Sí, está relajado. Sí. Pero esto dura muy poco, doctor. Esto se acaba enseguida. Digo, viene uno y se va el otro. Se fue Riquelme. Está en los Estados Unidos. Está en Estados Unidos. En Carolina del Norte. Crucial partido. Paralizada. No, tampoco para que diga eso. Tiene que ver con el futuro mundial. De lo eliminado. No, mañana juega partido amistoso internacional Paraguay frente a Estados Unidos. Está Andrés Riquelme en esa parte del continente para contarnos datos y detalles en diferentes propuestas de Monumental y por supuesto en Telefuturo. Vamos a recibir a nuestros invitados. Hoy estamos a 4 semanas, menos de 4 semanas de las elecciones, ¿verdad? Menos. Rocío Casco, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien, súper bien. Muchas gracias, Carlos, Estela, también al profesor que estuvo de vacaciones y bueno, también a los panelistas. Gracias por la invitación. Rocío Casco, hoy es diputada. Sí. ¿Y quiere ser diputada? Departamento Central. Departamento Central. ¿Es la número 2 en la lista? Número 2 de la lista 14. El doctor Iván Allende encabeza la lista. Avancemos País. Avancemos País, sí, así señor. Es, correcto. Jorge Rolón Luna, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. Muy buenas noches, un placer estar acá contigo, con Estela y con el doctor Boxia. ¿Quiere ser diputado? Saludos a los panelistas también. ¿Diputado por Capital? Por Capital, sí. PEMAS. PEMAS, exactamente. Upa. Mira, Rocío. ¿Qué pasa? Yo lo que dejo. Carlos Arregui, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir también. Un gusto estar contigo, con Estela, con el doctor Boxia y los panelistas también. Un placer realmente. PDP, Partido Democrático Progresista. Elija bien, elija 100. Elija bien, elija 100. Bueno, ¿y cómo están? A ver, empecemos con Arregui un poquitito. ¿Diputado por Capital? Sí, estamos trabajando. Hoy concejal municipal, igual que... Rocío fue de concejal también, ¿verdad? Fui concejal. Un periodo. Mi primer cargo electivo, el periodo que duró 4 años. Sí, después se convirtió en parlamentaria. Arregui quiere hacer lo mismo. Estamos en la lucha. ¿Cómo está eso? Bien, estamos muy contentos realmente porque nosotros somos un partido con pocos recursos. Entonces apelamos mucho al contacto diario con la gente. Estamos recorriendo todos los barrios de Asunción que podemos. Mira, es un trabajo realmente, yo siempre digo que es apasionante el estar y el saber qué es lo que quiere la gente de uno, cómo piensa, los cuestionamientos que te hacen. Ese contacto es muy rico, ¿verdad? Y tratamos de aprovechar al máximo. Nosotros no tenemos una gran cartelería, van a ver ustedes en las calles de Asunción que no hay gigantografías nuestras. Entonces, nuestro fuerte principal es ese diálogo con la gente, el escuchar sus inquietudes y visitarlos en sus casas. Es lo que estamos haciendo. Es mucho más trabajoso, pero es más intenso a la vez. Rocío, hoy ¿cómo está compuesto Capital, diputados por Capital? Creo que hay 4 colorados o 5 colorados. No, lo que pasa es que como se unificó la bancada del UNAC, que había entrado... Fabiola está en el Partido Colorado hoy. Hoy está en el Partido Eso Colorado. Es por Capital. Eso es por Capital. Bien, Capital solamente 7 cupos. 7. Hay que recordar que tenían 8 y ahora tienen 7. Perdieron. Sí. ¿Y en Central cuántos son en total? ¿20? 20. ¿Y ahí hay supremacía colorada también o no? También. 20... Jorge Rolón Luna, ¿por qué? Imagínate, son 47 diputados de la ANR, del partido de gobierno. Sí, hoy. 47. ¿De un total de? 80. Jorge Rolón Luna, ¿por qué quiere ser parlamentario? ¿Por qué quiero ser? ¿Por qué quiere ser parlamentario? Bueno, en primer lugar, tengo una vocación por lo público que viene de larga data y también uno cree que llega un momento en el que puede, digamos, que intentar aportar. Digo intentar porque el paraguayo es muy proclive a decir quiero aportar algo y no, nadie le dijo ni sabe si realmente va a aportar algo al hablar o al hacer algo. Voy a intentar aportar porque creo que he acumulado experiencia, conocimiento, me he preparado toda la vida, realmente he preparado toda la vida para ser un hombre de Estado y he trajinado por varios ámbitos estatales, desde el Poder Judicial al Ejecutivo hasta órganos extrapoder. Entonces creo que puedo desde esa perspectiva trabajar algunos temas con cierta seriedad, con honestidad política, que es muy importante.
me presento a mí mismo como alguien crítico de la situación actual, como alguien que se opone a este estado de cosas y especialmente al oficialismo de la ANR, y el último día de mi gestión van a decir que soy lo mismo que dije el día que entré. No van a verme, y eso le puedo firmar acá, si usted me trae un papel, le firmo, me van a ver en algún tipo de acuerdo o connubio con el oficialismo. No se va a que equivocar no sea, cuando vota y eso. No, ni me voy a asociar a personajes indeseables, eso no va a ocurrir. Salvo que haya algún consenso grande y se vote algo que concite eso que en la jerga política norteamericana se llaman non-partisan issues, aquellos asuntos no partidarios. De hecho, una de las cosas que se tiene que discutir en este siguiente periodo, empezar a discutir, es lo vinculado a la negociación de Itaipú. Y por mi corto paso por el Consejo de Administración, y me tocó estar en esa mesa técnico-política que inició las negociaciones con los brasileños allá por el 2008, yo les puedo asegurar que lo que mucha gente ve como algo automático y algo que va a ocurrir así necesariamente, que va a acaecer, no va a ser así. Habrá que estirar a los brasileños a sentarse, porque he escuchado de altos representantes de Itamaraty que ese tratado no se tiene que tocar. No, aparte, si así que eso habrá que estirarlo, sentarlo y a su vez ser firme en la defensa de los intereses estirarlo, nacionales. sentarlo y con mucha capacidad. Sí, claro. Y con mucha formación y con muchos instrumentos y elementos, porque la discusión no va a ser fácil. Claro. A mí me ha tocado, he estado ahí, yo les puedo decir que más allá de un tema, obviamente, es el compromiso con los intereses nacionales, otro es la capacidad, pero también una cosa que yo noté en ese tiempo es que nosotros teníamos razón y no nos podían rebatir nada. Eso que mucha gente ve como una especie de personaje del espacio exterior, inasible para nosotros los paraguayitos, no es así absolutamente, sobre todo porque tenemos razón. Lo que siempre ha habido ahí es claudicación y maletines. Si no hay eso, nosotros tenemos un buen pronóstico y creo pero eso hay que empezar a trabajarlo ya desde este siguiente legislativo que se va a elegir. Ojalá vaya gente que tenga postura sobre todo, ¿verdad? Jorge Rolón Luna lo recuerdo como fiscal electoral. Juez electoral. ¿Y cómo andaba detrás en las oficinas públicas para que los colorados no hagan más sus actividades en horas de oficina, ¿verdad? Sí, pero no solamente a los colorados. Recuerdo que en algún momento también estaban en el poder municipal, sobre todo gente de otros partidos, igual le caíamos. Recuerdo que una vez Lilian Soto se enojó muchísimo conmigo porque mandé sacar unos afiches y unos carteles que no tenían el permiso municipal correspondiente. Y bueno, ya por poco no dijo que yo era cómplice. Pero así ocurre normal. Obviamente que los colorados lo notaban más porque estaban en el gobierno en ese entonces y bueno, la tradición de uso de bienes públicos y todo eso viene de larga data y es como que en nuestro país la inventaron ellos, eso no se puede negar tampoco. Pero marcó disciplina. Sí, creo que uno algo marcó ahí a partir de si era muy normal. Yo llegué a descubrir PCs de la ANR en la dirección de recursos humanos de la ANNP, por ejemplo. Banditas actuando en el pasillo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, una cosa así, el tema de los vehículos también. Sí, yo recuerdo. Sí. Yo creo que ahora se cuida más un poco eso. Antes era alevoso. Sí, ahora sí se hace a lo mejor a veces. Después del horario de oficina, cuando termina la labor. Sí, ya dijo Mario Benítez que así van a ser los ministros los colorados. Sábado y domingo. Sábado y domingo se van a poner el pañuelo. Pero de lunes a viernes. Rocío Casco, ¿usted está todo con Efraín? Estamos participando de la alianza, así es. Justamente el sábado estuvimos firmando un acuerdo en el Departamento Central con el candidato a gobernador, líder amarilla. Nosotros no tenemos candidato a gobernador como lista en el departamento. Y Mario estuvo en el acto en Oviedo. Sí. Acompañando también todo el proceso de la alianza. Y estamos ya ahí la columna naranja de Avancemos País, lista 14, acompañando todo el proceso. Pero no aparecen en la publicidad como Alianza Ganar. No, esa publicidad... ¿Se hizo antes? Cuando Leo me invitó, sí, no, yo no pude, estaba enfermita, estaba con reposo y no pude hacer la publicidad, pero seguramente lo haré en cualquier momento. Pero la lista del Senado apoya, porque hablamos con López Perito y él no... No, la lista del Senado también. Él dijo que le cuesta mucho pedir votos por Efraín. Sí. A nosotros nos Así dijo. nosotros dijo. Está bien. Hay una decisión política orgánica más allá de las personas. ¿Y la posición del PEMAS cuál es, doctor? Nosotros casualmente formalizamos mañana ese apoyo sobre la base de un documento que vamos a firmar que está relacionado con los temas que nosotros le exigimos a la alianza a tratar
en función de gobierno. Eso lo vamos a formalizar mañana a las 11:30. ¿Y esos La temas? posición del ¿Esos PSP es temas? conocida. Sí. Ya es pública. A ver. Sí, de los primeros, sí, acuerdos programáticos Ahora, también. y también son públicos ustedes, personas valiosas, conocidas de la opinión pública, pero quizá de cara justamente a ella, me gustaría hacer una pregunta vinculada con el ámbito familiar, infantil, juvenil. ¿Cómo es que, en qué entorno terminan volcándose a la política y por qué con tal o cual ideología? No sé, comenzamos contigo, Rocío. Interesante. Interesante, porque a veces parece como que nosotros somos personas aisladas, digamos, de todo, que no tenemos familia, que no tenemos una historia, etc. Yo provengo de una familia de 7 hermanos, fui criada por mi mamá, se separó de mi papá por situaciones de violencia intrafamiliar, por eso que asumí como un compromiso ético y personal siendo diputada, mujer y sabiendo lo que es vivir en una familia donde hay violencia, cómo sufrimos los niños también, porque era una niña cuando eso, con ese tipo de situaciones. Yo me tenía que mudar de escuela en escuela porque cuando éramos perseguidos, acosados, teníamos que mudarnos de barrio. Entonces me costó mucho hacer, tengo muchos amigos por eso en realidad, ¿verdad? Porque al mudarme de escuela, al mudarme de barrio, tenía que hacer todo de nuevo. Tenía que hacer todo de nuevo, los amigos, adaptarme a la escuela, a los profesores. Le acompañaba a mi mamá a trabajar, mi mamá vendía cosas casa por casa, sábanas, ollas, etcétera. Llegó a trabajar también como empleada doméstica, pero no soportaba el maltrato y abandonó ese trabajo. Por eso también mi compromiso con las trabajadoras domésticas para el tema de la ley y que tengan equidad salarial. Bueno, fue un trabajo que le hicimos durante 3 años. De los 7 hermanos, uno solo es varón, el resto somos chicas, no se preocupen, no se dio el componente de el luisón o la bruja, ¿verdad? Según la tradición popular. Bueno, mi mamá, ella solita nos crió a nosotros, le costaba hasta conseguir casas para alquilar, porque en ese momento, cuando ya se separó, ya hace mucho tiempo, yo era muy pequeña, tenía 5 años, pero hasta los 12 años más o menos vivimos toda esa situación de tener que mudarnos de un lugar a otro. Construí mi militancia social cristiana, por llamarla de alguna manera, que fue mi inicio en la parroquia Santa María. Yo tenía una niña muy inquieta, hoy en día se le conoce a eso como las personas hiperactivas. En ese entonces no estaba ese diagnóstico, entonces yo estudiaba declamación, hacía teatro, hacía trabajo voluntario en la parroquia y así me vinculé con gente crítica, ¿verdad?, a la sociedad. Y mismo por lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba viviendo, no podía naturalizar que las cosas sean así, o sea, no podía ser nomás que yo tenía mala suerte, ¿verdad? Y me metí en la política desde muy joven, ¿verdad?, tanto desde el vínculo del teatro, que fue y es mi primer amor, hasta reemplazar las tablas del teatro por las tablas de la política. Para mí, yo soy una persona que cuando fui electa concejal, que tuve un periodo de 4 años, me iba en colectivo a las sesiones. Parte de mis ingresos se fue para pagar las deudas de campaña, entre otros compromisos que asumí en ese momento en la agrupación política a la cual pertenecía. Lo sigo haciendo hoy como diputada, vivo en alquiler. Hay muchos que me critican por mi forma de vestir o que no ando con esos trajes caros porque ando en jean y en ropa típica paraguaya y compañía. No es un personaje, no es un estilo. Yo soy una diputada trabajadora, así como lo fui. Yo me compré un chileré ya casi cuando estábamos terminando porque sufrí una agresión en el colectivo, en la línea 12, de una oviedista fanática que me dio una bofetada porque yo fui de la coordinadora de jóvenes organizados y en ese momento fui electa joven destacada por la lucha por la democracia, todo ese tipo de cosas, y ya era un poco conocida, ¿verdad? Y esta señora me vio, me reconoció, me agredió en el colectivo, yo me asusté muchísimo, no pude reaccionar, la gente tampoco entendió bien qué es lo que pasaba, y lo que pude comprarme en cuotas fue un chileré. Entonces andaba con ese vehículo. Hasta hoy
vivo en alquiler, vivo con amigas porque es más barato y más práctico hacerlo de esa manera. No soy de los políticos o de las políticas que modifican su forma de vida al tener un cargo público, ¿verdad? O que se encandila por las adulaciones de los funcionarios, de los propios colegas. Me considero una persona trabajadora. Soy la segunda diputada de mayor producción legislativa en el Parlamento, la primera en mi departamento. ¿Quién es la primera? Trabajo, si no es Olga, es Tuma, a nivel nacional. Pero ellos tienen un acumulativo. De 15 años, de 10 las años. pensiones graciables. Y después están modificaciones de coma, punto, una palabra, etcétera, ¿verdad? La ley más importante y la cual me siento muy orgullosa que hoy en día esté vigente es la ley 5777, que es contra toda forma de violencia hacia nosotras las mujeres. Un debate muy interesante, espero que muy pronto podamos aprobar la ley de paridad que se discute ahora al regreso de la Semana Santa. Y esa soy yo y esa es Rocío. Yo de vez en cuando todavía viajo en colectivo. A veces mis compañeros me dicen, no vaya a hacer esto, lo otro. Yo le digo, domingo en la mañana es 2 o 3 que la remaron toda la noche el chofer y yo tranquila, ¿verdad? Porque soy así, soy una persona muy sencilla. Y traté de que el cargo no modifique absolutamente nada en mi vida. O sea, me cuesta sí quedarme en algunos barrios, aunque ahora hace bastante tiempo que vivo en el mismo lugar, mismo por mi historia personal. Entonces soy muy inquieta, como que me quiero ir siempre de un lugar a otro. No soy de las políticas que ocupan un cargo y después terminan viviendo en mansiones, ¿verdad? Jorge Rolón Luna. Bueno, yo entré en un mismo colegio, toda la primaria y toda la secundaria, entré en el Colegio Cristo Rey. Me recibí ahí como Carlos Barrio también. Viví toda mi vida de infante y de adolescente y de joven, inclusive en el barrio Sajoni. Por definición, de la República de Sajoni, un barrio que tiene una personalidad muy particular, por muchas razones. Y desde muy pequeño me gustó leer. Y también supongo que imbuido por mi madre que escribe, ha publicado varios libros ya en su vida, me puse a escribir también. Y también me fui interesando por temas de política nacional ya en el colegio y luego en la facultad también de militar en Popao, que fue por primera vez ganó el oficialismo colorado en épocas de la dictadura, cuando Derecho era siempre una facultad conocida como prácticamente una especie de academia de policía o una facultad de electronismo. Nosotros pudimos romper esa hegemonía, esta aventura electoral mía. Estoy trabajando en un libro sobre Derecho Constitucional, un concepto que, según lo que yo he buscado y leído... Doctor, espera un ratito, porque creo que no está saliendo bien el micrófono del doctor. Y sale con ruido. Vamos a hacer lo siguiente, hagamos una pausa y después le seguimos escuchando porque Rocío Casco está en el Parlamento. Jorge Rolón Luna, preparado, capaz, formado. Menos mal que no se escucha lo que él dice. No, hagamos la pausa y retomamos la conversación con Jorge Rolón Luna esta noche. Ya volvemos. Sociales de tanta cantidad de seres humanos compatriotas en situación de exclusión. Y ahí debo mencionar y hacer justicia con gente a la que nunca le hice justicia de manera suficiente, mis padres. Yo desde muy chico veía en mi casa como mi madre, con la ayuda de mi padre que tenía que trabajar. Mi madre es enfermera y se licenció. Cuando ella se recibió, fue mejor egresada ya por los años 60, pues fue a estudiar a São Paulo, pero no era una licenciatura. Y ya en sus años de senectud terminó y se licenció hace unos 15 años atrás, aproximadamente 10, 15 años atrás. Y traía a mi casa chicos a quienes se operaba de labio leporino. Y la mayor parte de ellos eran chicos en una situación de mucha desventaja, venían de hogares muy pobres y había que tenerlo por lo menos un mes antes porque tenían avitaminosis, tenían sebo y era una cosa, tenían un tisingrid perenne y había que colocarlo, el doctor sabe mejor que yo, que colocarlos en una situación en la que puedan soportar una cirugía importante. El tema del labio leporino, no solamente el labio, en algunos casos chicos que no tenían todo el paladar, tenían todo el paladar hundido y requerían de 3 o 4 operaciones. También
traíamos chicos que tenían de repente problemas de locomoción y que no podían estudiar porque vivían en el campo y no había cómo llegar a sus respectivas escuelas. Y bueno, hay muchos casos de gente que hoy día, a partir de esa ayuda que le prestaron mis padres, sobre todo con un grupo de amigos que ellos armaron, el caso de los chicos con labio leporino, mi mamá tenía a su disposición a los mejores cirujanos plásticos que nunca le cobraron un centavo. Vivolini, Zaputovic, por lo que recuerdo, porque mi mamá está un poco retirada de eso, pues ya por su edad hoy día, y eso me dio una gran sensibilidad hacia el otro, porque a veces uno vive una situación en la que, si bien en mi casa, un hogar proletario netamente, porque mi papá trabajaba, mi papá era economista, pero siempre trabajó, nunca goteaba, pero nunca llovía el dinero, no, todo lo hicimos con mucho esfuerzo. Sí, uno aprende a colocarse en la situación del otro, y eso es lo que a mí me empujó primero a dedicarme a la investigación, a escribir, a trabajar ciertos temas desde una perspectiva social, y fui construyendo también mi identidad progresista, digamos. Uno de mis primeros trabajos fue en base a investigaciones sociales. Tuve la suerte de tener como maestro a Tomás Palau, a Mauricio Schwarzman, a María Victoria Heikel, a Oscar Rodríguez Campuzano, y tenía unos meses recibido y ya publico en coautoría un libro con todos ellos, que para mí hasta hoy día sigue siendo un honor, y a partir de ahí no paré de escribir y de publicar. Y decía hace rato que hoy, por esta actividad que tengo electoral, estoy dejando de trabajar en un libro en el cual estoy buscando a alguien que se asocie conmigo para terminarlo, porque es una investigación que estoy haciendo sobre lo que yo llamo la desconstitucionalización del derecho paraguayo, que es un concepto que surge ya por los años 20 en Alemania y que habla de cómo las constituciones van perdiendo entidad y van perdiendo su capacidad de regir la vida de los países a partir de normas y de sentencias de los sistemas de justicia. En el caso particular mío, porque es un tema muy amplio, y si vamos a tomar las sentencias del Poder Judicial, vamos a hacer un libro de probablemente 500 tomos. Entonces yo abordo una serie de leyes y de proyectos de ley que tienen severos problemas de constitucionalidad, y cada día se van sumando tareas para ese libro que estoy escribiendo. Por ejemplo, la ley de autoblindaje, que es una ley que tiene severos problemas de constitucionalidad también. O sea, acá en nuestro Poder Legislativo va sacando leyes en las que la Constitución es ni siquiera un libro de referencia, no hablo de una norma obligatoria. Y bueno, quisiera terminarlo, sea o no electo, y bueno, es una de mis vocaciones, pero ahora, volviendo a la pregunta original, quiero también tener la posibilidad de trabajar en un ámbito donde se toman mayores decisiones. Yo he estado trabajando en los últimos años, sobre todo muy fuertemente vinculado a los derechos humanos, en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde fui electo en un concurso público en la Comisión de Verdad y Justicia, que fue creada para investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. Y hablando de temas legislativos, yo tengo ya un código hecho, ya es legislado sin ser legislador. El Código de Ejecución Penal, que regula todo lo vinculado a la actividad penitenciaria del Estado y en la actividad, entre comillas, de socialización de las personas privadas de libertad y condenadas, es un código que lo he hecho en coautoría con el doctor Víctor Núñez. Y también en estos momentos está en el Congreso un proyecto de ley sobre la creación de un Sistema Nacional de Archivos de la Nación y un Archivo General de la Nación que no existe en el país, que es un proyecto de ley que lo presentamos el año pasado y que le dio entrada a la senadora Esperanza Martínez en diciembre del año pasado. O sea, ya he trabajado en dos proyectos, un código, una ley amplia que requiere obviamente de mucho trabajo y de un conocimiento acabado del sistema sobre el cual se quiere operar a través de esa norma, y esta ley que entiendo yo va a suplir un gran vacío que está permitiendo que toda la documentación pública paraguaya, audiovisual, estamos hablando de sentencias de jueces, de decretos del Poder Ejecutivo, y toda la documentación producida en todos los ámbitos de la República se esté perdiendo, se esté pudriendo, y estemos ante la posibilidad de que en 50 años no tengamos ningún registro de lo que se ha hecho en nuestro país. Y eso porque mucha gente confunde la existencia del Archivo Nacional de Asunción, que es un archivo histórico y tiene documentación hasta el año 1870, y no tenemos una entidad que rija qué hacer con toda la documentación del sector público paraguayo, y menos un ámbito físico donde ir depositándole. Tenemos una ley que dice, que es del año 97, que dice que pasados los 10 años tienen que ir a un archivo general toda la documentación del sector público paraguayo, pero no tenemos ni la autoridad de aplicación ni tenemos el sitio físico.
Bueno, eso lo hemos presentado el año pasado, por eso decía que, bueno, sin ser legislador ya he trabajado en 2 proyectos de ley que creo tienen su importancia también. Y completamos con Arregui. Pues Arregui tiene lo de la Fiscalía y lo de la Concejalía, pero también alumno del Cristo Rey. Yo vengo de una familia luchadora, muy sufrida, porque pasamos por el exilio también. Yo los primeros años escolares, del 1º al 4º grado, lo hice en la Argentina. El 5º grado vine y entré al colegio Cristo Rey. Y en el 6º grado recuerdo que mi papá me dice, porque le costó mucho a él volver a insertarse acá en la comunidad asuncena, porque vinimos a Asunción directamente, ¿verdad? Me dice él, la situación económica es esta, mi hijo, yo estoy con poco trabajo, entonces fuimos a hablar, recuerdo, con el padre José Jesús Aguirre, era el director del colegio Cristo Rey. Y el vicedirector era el padre Mendieta. Le explicamos la situación y bueno, a partir del primer curso yo hice becado el colegio, terminé hacia el 6º curso, a partir del tercer curso, yo comienzo ya a trabajar, ya me iba al colegio y después ya me dirigía a mi trabajo. Recuerdo que mi primer trabajo fue a los 14, cuando iba a cumplir 15 años, el desaparecido Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo, ITBU. Hacía de ordenanza ahí, obviamente no era Mariscal López y Brasil, donde casualmente se fundó mi club querido nacional también. Y bajo ese árbol, según la historia cuenta. Entonces, recuerdo que tuve muchísimos trabajos de Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo. Al terminar el colegio, yo me voy a trabajar al diario Hoy. Tengo recuerdos inolvidables de esa época. En algún momento en el diario Hoy soy redactor nocturno del diario La Tarde, desaparecido también, que había salido como para competirle al diario Última Hora en esa época. Y estaba en la parte de cables. Yo recibía todo lo que internacionales, estaban conmigo algunos periodistas connotados hoy día también de esa época. Recuerdo que Tony Carmona hacía sociales, Teresa Gossen también hacía sociales, el finado José Antonio Gómez Perazo era un capo, investigador, ¿verdad? El jefe de redacción era Bernardo Neri y el secretario de redacción era Alberto Peralta, ¿verdad? Recuerdo hermoso de esa época. Después vino el golpe de Estado, a mí me tocó recibir un montón de fotografías, era en la época que teníamos que ir a revelar, entrar en una sala con cuarto oscuro, y bueno, y me dice el finado Julio César Pompa Preda, me dice, bueno, tenés que transmitir ahora la información del golpe acá por la radio Chaco Boreal. Y ¿cómo le dije? Yo no estoy acostumbrado a hacer esto, no importa, vamos a hacer un ensayo rápido contigo. Y me metió ahí a hacer un poco de vocalización y comencé a leer las noticias e informarle a la agencia extranjera. Una experiencia fabulosa, ¿verdad? Y bueno, después del diario Hoy, yo fui vendedor de Cablevisión Comunicaciones, CBC. Cuando recién vino CBC, pionero, récord de venta, porque llenamos el barrio Sajón y el barrio de Jorge acá. Y recuerdo que, bueno, después ya todo el mundo tenía CBC, entonces había que cambiar de producto. Entonces fui vendedor de tarjetas de crédito, a la par comencé la facultad también, entonces estudiaba y trabajaba, la verdad. Y después mi padre, que ya estaba muy enfermo y la cuestión económica siempre fue un condicionante, ¿verdad? A partir de que vinimos a la Argentina, él me dice, mira, hay una posibilidad en el banco. El sueño del pibe pues, era antes de entrar en el banco, porque ahí es seguro, tiene varios salarios al año, puede hacer para tu casa y todo. Bueno, yo me acuerdo que rendí, un desaparecido banco, y conseguí entrar, que era el Banco de Inversión del Paraguay, en esa época, el BIP, ¿verdad? Y vos sabés que me fui a trabajar aproximadamente 1 mes y medio, y dije, esto no es lo mío, ¿verdad? Esto no es lo mío. Entonces yo le expliqué a mi papá eso, y me acuerdo con mucha pena, él me dijo, bueno, vamos a arreglarnos. Y yo renuncio al Banco de Inversiones del Paraguay, me voy a trabajar al Poder Judicial sin sueldo 1 año y medio. Hasta que ahí me acuerdo que di un examen muy bueno en Derecho Internacional Público. Se interesó en mí el finado doctor, un gran maestro, Jerónimo Irala Burgos, y con él conseguí tener mi primer sueldo en el Poder Judicial. Y después las vueltas de la vida, ya por concurso, yo fui relator en la Sala Penal de la Corte durante 3 años. Después concursé ya para la Fiscalía, con aquel primer Consejo de la Magistratura que presidía el doctor Federico Callizo Nicora, y ahí entré como fiscal. En el año 98, en el año 99 ya me toca el caso del Marzo Paraguayo. Específicamente me designaron en la masacre de los jóvenes, como se conocía mediáticamente el tema. A partir de ahí
ejerzo mi carrera como fiscal hasta el año 2004, en que soy electo fiscal adjunto de delitos económicos y anticorrupción. Y siempre digo que mi historia está muy ligada también al Colegio Cristo Rey, que siempre digo que más allá de las diferencias que uno pueda tener con los jesuitas, realmente a mí me enseñaron muchísimo, marcaron mi vida. Y ellos me hicieron conocer esa parte tan dura de nuestro Paraguay ya en esa época. Estoy hablando de la década de los 80. ¿no? Conocimos esas zonas tan vulnerables que hasta hoy existen. Y el colegio estaba intervenido en esa época. El colegio era controlado constantemente por la dictadura. Había tenido una intervención muy fuerte, cerca del año 80, ¿verdad? Y yo recuerdo que en el año 86, por ejemplo, que yo terminaba el colegio, me habían invitado a una marcha que fue realizada el 1 de mayo de 1986, el Día del Trabajador. Y vinimos de la Plaza Italia, subimos ahí por la calle Colón y ahí vino una reprimenda feroz. Hay fotos históricas donde se le ve al profesor Luis Alfonso Reyes y a otros políticos también entrando ahí en la casa del doctor Zelaya sobre Colón. Y nosotros en el medio ahí, éramos rebeldes pero con causa, yo siempre digo, ¿verdad? O sea, lo social siempre me tocó muy fuerte y marcó mi vida. Y en gran parte de eso le debo también a los jesuitas que me mostraron el valor de lo que es la disciplina, el valor de la honestidad. Y tengo un recuerdo hermoso del colegio. Por eso para mí cuando me dicen, también es candidato Jorge Rolón, sí, tiene que ser buena gente, le conozco de hace años. O sea, yo no soy de lo que voy a hablar mal porque circunstancialmente, por ejemplo, él es hoy un adversario, ¿verdad? Al contrario, yo le conozco a Jorge de hace años, ¿verdad? Hacíamos broma el sábado, por ejemplo, que nos encontramos en un evento también en relación a esto, ¿verdad? Porque coyunturalmente pues pasa de todo en estas elecciones, a veces con razón, con justificación, a veces sin ella, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco, retomando, yo siempre hice política, desde los 13, 14 años, solamente que no de estas perspectivas en las que hoy estoy, digamos, intentando hacerlo, ¿verdad? Pero siempre esa vocación y llevo en la sangre eso y que siempre digo, por lo visto, se transmite nomás luego, ¿verdad? Pues tengo hijos adolescentes que están en lo mismo que yo hoy en día, ¿verdad? En movimiento peregrino, misionando. Mañana sale mi hija a las 6 de la mañana, se va al Verdi, por ejemplo. Se queda toda la Semana Santa hasta el domingo. Orgulloso de ella, le envío un saludo, seguro está preparando sus cosas ahí. Así que yo siempre digo, o sea, ejercí 3 años la profesión, comenzó a irme bastante bien y después dije, no es lo mío. Lo mío es y tiene que ver con una vocación también por lo público muy fuerte y ya voy a morir así. Esa es la realidad. Todos los 3 candidatos que están acá, diríamos, pertenecen a lo que sería al sector de la oposición y diríamos esa visión progresista de la política. ¿Cómo ven la candidatura de Mario Abdo Benítez desde esa perspectiva histórica política del Paraguay? ¿Es el retorno del estronismo o no? ¿Cómo ven la candidatura de Mario Abdo, diputada Rocío? Bueno, antes de responder tu pregunta, no sé si puedo romper el protocolo, pues sí. Ya estoy toda inquieta, así, porque le quería hacer una broma a Carlos, pero no. Vine, me fui a tal parte y se cerró, me fui a tal parte y dejó de funcionar. Yo dije, bueno, vamos a ver si le pasa lo mismo al PDP. No, hay para rato PDP. ¿Al PDP o al Congreso? ¿Al Congreso? Estábamos nomás, estábamos todos. Y como él dijo también, envió sus saludos, yo le tengo que mandar un saludo súper cariñoso a Ña Rubita de Tablada y a mi madre que cerró tarde, está cerrando tarde la despensa porque tiene una despensa, porque están las vecinas ahí mirando el programa, así es que gracias por el aguante, mami, de siempre. Marito. Decías vos el retorno del estronismo. Pregunto si es o es un discurso. Sí, no. Solamente que yo creo que el estronismo nunca dejó de irse, ¿verdad? Entonces hablar de un retorno es como asumir como que algo se fue y va a volver. Lo que yo creo es que nunca terminó de irse. Mario Abdo es el hijo del estronismo, pero no en el sentido biológico, de quiénes son sus padres y toda la historia
bueno, que estuvo una discusión ahí con el tema de Perrier y compañía, ¿verdad? O sea, no, más allá de su genética familiar, social y culturalmente, él está construido de esa manera, al igual que muchísimos. Por eso juega con algunos símbolos tradicionales, como decir, los ministros o mis ministros vas a poner de nuevo la pañoleta colorada. ¿Verdad? Juega con simbolismos que están todavía muy arraigados en toda la población paraguaya, para un mal recuerdo o para un buen recuerdo, porque hay muchos colorados que le votaron a Marito justamente por esa añoranza. Le votaron muchos por la añoranza del estronismo, le votaron muchos por la añoranza del regreso de eso que dicen la mano dura y toda esa mitología que se abrió de que dormíamos con la puerta abierta. La famosa frase, ¿verdad? Que decía, y que por eso había toda una seguridad y todo lo demás. Entonces, creo que es un símbolo muy fuerte para la juventud, porque Marito es joven, y para toda nuestra joven democracia también, de cómo hubo tanta impunidad en nuestro país a partir de pactos de gobernabilidad, pero que finalmente fueron pactos de impunidad. En Paraguay no tuvimos, como sí se tuvo en Argentina, un proceso donde hubo una investigación, donde hubo recuperación de tierras malavidas, donde hubo una investigación de las fortunas familiares, donde hubo una investigación de los desaparecidos. Acá, hasta que no se encontraron los primeros en la FOPE, se seguía negando de que hubo detenidos desaparecidos, ¿verdad? Entonces, nosotros culturalmente todavía tenemos esa deuda histórica para mostrar que en Paraguay sí se violaban los derechos humanos, que sí hubo exilio, que sí hubo... Y no como esa mentalidad que dice, bueno, seguramente algo hizo. Y bueno, y se metió en política. Muchos colorados, muchos liberales, muchos febreristas, comunistas, anarquistas, tuvieron esa misma suerte. El símbolo más brutal en términos de la intelectualidad nuestra es esa foto tan triste de Augusto Roa Bastos en el aeropuerto. Con la valija, con la maleta. Con la maleta en la mano, ¿verdad? Entonces, una imagen tristísima en términos de alguien que era un gran pensador nuestro y de cómo lo expulsamos a él y cómo se expulsaba a cualquier político que pensase diferente, ¿verdad? Entonces, creo que sí, Marito en ese sentido representa esa figura como el hijo del estronismo. Él fue educado, criado. No creo que se puedan abrir procesos imagínate que en el Parlamento, cuando presentamos el proyecto con Karina de educación en derechos humanos, nos rechazaron y al archivo. Y la discusión fundamental fue que decía que todavía no se definió si Stroessner es o no un dictador. Si realmente hubo violaciones de lesa humanidad durante estos 35 años. Para eso, el vocero de la bancada de la ANR y no nos permitieron ni debatir el proyecto. Entonces, creo que además porque sigue reivindicando, es un partido que sigue reivindicando esa figura, es cuando él puede, hace los gestos, no solamente simbólicos, como el tema de la pañoleta colorada, que le pone feliz a una parte muy importante de los que están afiliados a ese partido, no a todos. También hace reivindicaciones, hizo reivindicaciones. No solamente desde el punto de vista familiar, y ahora siempre dicen lo mismo, que Itaipú se construyó, que las obras sobre nuestros muertos y sobre una reconstrucción de memoria donde muchos opositores y luchadores de los derechos humanos, ojalá que algún día se tome realmente en serio y se pueda hacer. Yo conozco la lucha del doctor Goiburú para tener presupuesto para poder hacer lo que él está haciendo, ¿verdad? Y eso vale muchísimo, porque si nosotros no reconstruimos esa memoria, no vamos a poder comprender. Me asusta mucho la posibilidad, aunque sé que va a ocurrir políticamente, de una nueva constituyente. ¿Y qué nos espera con esa nueva constituyente con pensamientos tan retrógrados, donde se pueden perder, porque nuestra Constitución Nacional es garantista, donde nosotros podemos llegar a perder garantías y vamos a tener que hacer la lucha y vamos a tener que hacer la batalla como lo hacemos siempre? Pero sí, yo considero eso, él es un símbolo y nos recuerda
la deuda que tenemos como país en términos de derechos humanos, de memoria y sobre todo de reparación y de justicia. Doctor. Bueno, a mí ese tema del estronismo y la particular figura de Mario Abdo Benítez me toca muy de cerca por varias razones. En primer lugar, yo fui comisionado de la Comisión de Verdad y Justicia que mencioné hace rato, y hasta diciembre del año pasado estuve como director general de Verdad, Justicia y Reparación. Y ese trabajo de mirar bien las entrañas del estronismo tiene que ver con eso de empaparse más allá de lo que, inclusive por la propia vocación política que uno siempre tuvo, implicó desde el punto de vista de leer, de investigar y de saber del tema. Porque estas dos experiencias laborales que tuve me dieron mucho contacto con las víctimas del estronismo. Cuando uno conoce de primera mano esas historias y conoce esas historias de vida, realmente es inadmisible éticamente que se pueda reivindicar a ese periodo histórico nuestro. Y el diputado o el senador que le dijo a la diputada Casco que todavía no está probado o no está demostrado que el estronismo fue tal o cual cosa, o que Stroessner fue tal o cual cosa, primero es una mentira, porque oficialmente el Estado paraguayo, a través del informe de la Comisión de Verdad y Justicia, que tiene 7 tomos, en el año 2008 dijo: esto fue un gobierno autoritario, tiránico, dictatorial, donde se violaron masivamente los derechos humanos. Nombres y apellidos de víctimas y de victimarios. O sea, el primer argumento que nosotros tenemos que tener a la hora de discutir sobre estos temas es que el propio Estado, a través de una comisión creada por ley independiente, ha determinado que ese fue un periodo nefasto desde el punto de vista de los derechos humanos y de otros puntos de vista sobre los cuales también hay que empezar a discutir, hay que ser más inteligente a la hora de discutir eso. O sea, Paraguay hoy día, con 35 años de estronismo y prácticamente toda la transición en manos de la ANR, es un partido que tiene serios problemas de infraestructura, tiene las peores universidades del mundo, tiene los peores números en materia de mortandad infantil, mortalidad materna, tiene los peores números en materia de inversión en investigación y desarrollo vinculado a su Producto Interno Bruto. Tiene tantas taras que uno no puede decir el estronismo fue bueno porque tal o cual cosa. O sea, en primer lugar hay que sacar eso y empezar a mostrar esos números que están vinculados no solamente a la cuestión de la violación masiva de los derechos humanos, de la desaparición y de la ejecución de personas. Me ha tocado también trabajar muy de cerca con Rogelio Goiburú. Me llamó justamente hace un par de semanas y me contó que habían encontrado otro esqueleto en la zona de Tabay. Me decía: vení, pues acá vamos a ver, porque mi madre es de esa zona, mi madre es Casa Peña, nació justamente en el pueblo donde sentó sus reales en un momento dado el general Patricio Colmán, que en esa época, cuando nació mi mamá, se llamaba Xananá, hoy se llama general Eugenio Garay. Y habíamos visitado un lugar porque queríamos preservar una comisaría que estaba a punto de ser demolida y que era el lugar donde detenían primero, torturaban luego, para luego disponer, entre comillas, de los prisioneros políticos de esa época, en esa racia tan brutal que lo tuvo este bárbaro de Colmán como una de sus cabecillas. Stroessner y él eran, digamos, los que dirigían eso, ni siquiera se metían los funcionarios políticos y civiles de la dictadura en ese entonces. Yo creo que hay un estronismo cultural muy fuertemente arraigado en toda la sociedad paraguaya, y eso se expresa en un conservadurismo social tremendo. Me decía hoy un amigo argentino con quien hablé que es increíble que dos payasos, me decía, por Laje y este otro, no recuerdo el apellido, no sé ni si vale la pena mencionarlo, estén hablando ante un presidente y un candidato a presidente. A estos tipos, me decía este amigo, Macri no los va a recibir nunca, me decía. O sea, son personajes de la derecha más payasesca que existe, o sea, sin vínculo orgánico con ninguna institución. Si un gobierno está a favor de tal o cual posición típicamente conservadora, trae a gente más o menos ilustrada, qué sé yo, le trae un obispo, le trae un representante del Opus Dei, pero estos tipos, me decía este amigo argentino, muy conocedor de la política internacional, entre paréntesis, me decía, estos son personajes de las redes sociales, o sea, ni siquiera son académicos. En la Argentina son objeto de burla y los invitan a esos programas chismosos de la tarde y ni siquiera a esos programas. Entonces, uno ve que en el gobierno argentino, encabezado por un presidente de derecha orgánica, porque la derecha no es solamente ideológica, ¿sí? La derecha sobre todo defiende intereses. Y el gobierno de Macri es evidentemente un gobierno vinculado a los intereses empresariales. Pero ciertos tópicos de la derecha más reaccionaria y más brutal
y digamos más cavernícola como los nuestros son temas que no se abordan en otras sociedades. O sea, el gobierno de Macri está hoy día impulsando la despenalización del aborto en la Argentina. Y ese es un tema típicamente de la agenda de la derecha. Sin embargo, acá en Paraguay le traemos a estos personajes y denostamos contra las minorías. Hay un discurso muy peligroso que viene de la mano de este estronismo cultural que ahora se va a unir con el poder político directo, porque este es el primer heredero directo de ese estronismo que es, yo diría que, yo creo en lo biológico, es biológico, porque Marito vivió toda su vida siendo parte de una generación de jóvenes muy cercana a la mía, yo los veía de lejos, que vivía en una burbuja. Marito es un tipo que no tiene calle. Al no tener calle es que se junta con personajes como Laje y compañía, porque no sabe que ese tipo es un personaje payasesco. Y es muy peligroso, y hay gobiernos extranjeros, lo he escuchado de diplomático, la boca de diplomático, que les preocupa la orientación del próximo gobierno de ganar Marito en el sentido de quién van a poner en la Secretaría de la Mujer, quién van a poner en la Secretaría de la Juventud, porque están muy preocupados por la orientación que vayan a tener en esa parte de la agenda política. Porque aparte de ser un gobierno, si es que gana Mario Abdo Benítez, de un gobierno que va a defender los intereses de los sojeros, de los terratenientes, va a tener también una agenda excluyente, decimonónica, peligrosa, penalizadora no solamente y criminalizadora no solo de la protesta social, ¿sí? Porque ese es un tema del cual se habla con cierta frecuencia en nuestro país en los últimos tiempos. A mí me tocó ver muy de cerca en el MNP cuando hice una investigación sobre la tarea de la Fuerza de Tarea Conjunta, un informe oficial de un organismo paraguayo, está publicado en la web, pero también es peligroso que empiece a haber criminalización de la propia disidencia. Aquel que disiente de este gobierno y del que probablemente vaya a venir puede sufrir los rigores de fiscales y de jueces que van a empezar a aplicar la ley de una manera muy peligrosa, porque hay vientos autoritarios no solamente en Paraguay, sino digamos que en el propio Cono Sur. Y eso me preocupa mucho de Mario Abdo Benítez. Me preocupa mucho eso porque es un personaje que nunca vio lo que es, más allá de que viajó por el mundo y que digamos que tiene mundo, pero seguramente nunca salió de hoteles de 5 estrellas. No le ha tocado seguramente convivir con personas de otras sociedades y ver cómo funcionan otros mundos. Es un personaje que cree que el mundo en el que él vivía, ese estronismo en el que él vivía, con todos los privilegios que le permiten hoy ser un millonario y dedicarse a la política, con ese dinero también, es el estronismo que vivieron todos los paraguayos. Sin embargo, todos los paraguayos vivieron un estronismo de exclusión, de represión, del robo de los bienes públicos, de un sistema de educación primaria que cuando Stroessner cae en el año 1989 tenía índices ridículos de escolarización, peores que los que tenemos ahora. Cuando se reivindica el estronismo habría que ver cifras que están disponibles en la web de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo, donde vamos a ver que la escolarización de la gente del campo era bajísima. Un porcentaje bajísimo terminaba al 6º grado, peor que lo que tenemos ahora. Entonces ese estronismo es político, es cultural y tiene metido acá en el chip el hecho de que a la disidencia, no solamente a la protesta social, a la disidencia política, porque recordemos que Stroessner no solo reprimía a campesinos y a obreros, reprimía a los políticos también. Sí, había una sección obrera en la Policía Nacional, en la Policía de la capital en ese entonces, porque tenía ese enfoque de lo que tenía que ser el tratar con el pensamiento diferente, con la disidencia. A mí me preocupa mucho eso, yo creo que muchos de nuestros políticos no lo están viendo y haciendo un mea culpa de lo que ocurrió en esta transición y de la manera como fuimos derrotados políticamente por el estronismo cultural. Yo recuerdo que cuando estaba en la Comisión de Verdad y Justicia íbamos a mendigar presupuesto al Congreso y diputadas y senadores y diputados y senadoras de la oposición no solo nos negaban presupuesto, y recuerdo muy bien a Blanca Lila Miñarro, a Zulma Gómez también en su momento, burlándose de nosotros. ¿Y para qué quieren esto? ¿Y para qué esto? O sea, uno hablaba con los senadores y diputados colorados y les decía, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos ayudarles? Ustedes no me van a creer lo que les estoy diciendo, pero así era. Así era. No solo nos negaban presupuesto, sino que se burlaban de nosotros. Y el acompañamiento que ha habido, por ejemplo, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de senadores y diputados de la oposición, yo no recuerdo haber recibido nunca una visita de algún diputado o senador
ni siquiera de los que trabajan en las comisiones de derechos humanos. Nunca se interesaron. Yo fui personalmente, y no quiero decir esto para evitar polémica, pero fui personalmente a la casa de un senador y le mostré, esto es lo que hemos visto allá en la zona norte, esto está haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Y creen que les importó? Les importa un bledo. ¿Senadores de la oposición? De la oposición. Están operando políticamente todo el tiempo y no abordan como políticos que son o que deberían ser la reforma agraria. El tema de los derechos humanos, nadie quiere hablar de los derechos humanos porque obviamente no da votos. Y lo de la Fuerza de Tarea Conjunta es un tema que ni siquiera, y me permito esto, a muchas organizaciones de derechos humanos les interesa, que sí están todo el día hablando del tema Curuguaty, que es un tema importante, que es un reflejo de lo mal que funciona nuestra justicia, pero lo que está pasando allá no le interesa a nadie, ¿sí? Y hoy escucho a políticos, inclusive de la oposición, teniendo una posición muy tibia contra una presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país, que es inconstitucional, que es un fracaso absoluto, que sirve para cuidar a las vacas de los ganaderos y que representa una erogación multimillonaria para el Estado paraguayo. Desde esos 4 puntos de vista es injustificable y nadie dice nada. Eso. Bueno, antes de ir, porque Arregui también va a hablar de Marito, supongo. Vamos a hacer una pausa primero, porque tengo que hacer un corte y después volvemos con Carlos Arregui hablando de Mario Abdo Benítez. Muy duro con Mario Abdo Benítez. Muy dura Rocío, muy duro Jorge Rolón Luna. Yo voy a decir una cosita nomás. Yo creo que Mario Abdo en los últimos tiempos y en el Congreso particularmente tuvo un comportamiento quizás más democrático que muchos luchadores en contra de Stroessner, en la defensa de algunas cuestiones. No sé si sirve o no sirve, pero para mí Mario Abdo Benítez... Es que mucha gente en el Congreso, desde su curul de opositores, han defraudado. Pero no han luchado ni en defensa de la Constitución. Algunos disidentes, opositores y luchadores contra el fue muy bajo. Contra ese estándar, hasta Mario Abdo Benítez puede parecer un político sueco de la socialdemocracia. Con eso no digo que ustedes no tengan razón y que no piensen de la manera que están pensando. Pero me llama la atención cómo la gente cambia. Y dio un ejemplo Rolón Luna. La pelota que le daban algunos parlamentarios de la disidencia al tema de derechos humanos y otras cuestiones que tienen que ver con eso. Y la Comisión de Verdad y Justicia es del año 2004-2005. Estamos hablando de cosas viejas ya. De ahí ya más de 10 años. Sí. La pausa, por favor, y en un ratito escuchamos a Carlos Arregui también. Bueno, estamos de vuelta y seguimos bajo la lupa esta noche. Nos visitan Rocío Casco, Jorge Rolón Luna y Carlos Arregui. Hablaban y le dieron con un caño a Marito Rocío Casco y Jorge Rolón Luna. Vamos a hablar de Efraín también en un ratito. Claro. Carlos Arregui, ¿qué opinión tiene de Mario Abdo Benítez? Yo quiero decir primero que yo creo que la sociedad paraguaya necesita reconciliarse, pero sin impunidad. Y yo tenía mucha esperanza, y acá hablo como un ciudadano que miraba en sus comienzos, ¿verdad?, la carrera política de Marito. Yo tengo que decir que le conozco a Benigno, que es una excelente persona. Trabajamos profesionalmente por el caso de ustedes recordarán los 16 millones de dólares que fueron. Y siempre, obviamente es su hermano, ¿verdad?, pero me daba, digamos, una idea de cómo era Mario Abdo políticamente hablando. Estoy hablando de años atrás. Por eso es que mi sorpresa es tan grande cuando yo veo que ese paradigma de exclusión, de acumulación de poder, de riqueza que representaban muchos referentes del estronismo, él de alguna manera, después de ser electo candidato, es como que vuelve a eso. Él no da señales diferentes a lo que en mi caso particular yo esperaba de una persona joven que se formó en el extranjero, que no tiene la culpa, ¿verdad?, de haber tenido entre sus parientes más cercanos gente que eran muy allegada al estronismo, pero que sí yo hubiera creído en su momento y hubiera querido que el Mario Abdo candidato de uno de los partidos tradicionales más importantes del país marcase y diera señales diferentes a las que él estaba dando. Te pongo un ejemplo. Yo les contaba una anécdota y veo cómo él participa en esos actos. Entiendo que es política y que no puede dejar de aparecer al lado de ciertos personajes, pero cuando reivindica, por ejemplo, la tarea que hace un Darío Filártiga, yo nunca olvido el rostro de Darío Filártiga ese 1 de mayo del 86, justificando la represión estronista en el Canal 9, que era el único canal, y tratándonos de comunistas a los jóvenes que nos manifestamos. No puedo entender que Mario Abdo no le pueda sacar a un González Daer de su lista, por ejemplo. Y tampoco puedo entender
que de alguna manera justifique muchas acciones que hace meses nomás él de alguna manera criticaba, ¿verdad? Entonces para mí es otro Mario Hado ¿verdad? Y siento que estoy decepcionado de este Mario Hado que es el que aparentemente es el real, ¿verdad? A veces me pregunto, ¿será que este es el verdadero Mario Hado? Hay otro que si llega a la presidencia vamos a tener. Pero yo realmente estoy decepcionado. Yo esperaba otra cosa por los antecedentes, por la formación de él y por cómo se había comportado en esta etapa hasta antes de las elecciones internas del Partido Colorado. Alfredo. Nada, pues planteaste que también deberíamos preguntarle la opinión sobre Efraín. Sí. Y la diferencia que hay entre uno y otro. Independientemente, cada uno está buscando un lugar en el Parlamento, ¿verdad? Pues no podemos permanecer indiferente a lo que es la gran política, ¿verdad? Y a mí lo que me gustaría plantear es un poco la realpolitik, y me parece que acá Rocío Casco un poco nos puede hablar más de eso, ¿verdad? ¿Mal o más? No. También. También. Ambas cosas pueden ser. La realpolitik le llevó a Avanza País, al que ahora pertenece Rocío Casco, que fue el PMAS, por ejemplo, hacer un canje entre elegimos al Contralor de Avanza País a cambio de darle la Defensoría al pueblo del Partido Colorado. Y hoy sufrimos un defensor del pueblo como el actual que tenemos, y yo recuerdo que Jorge Rolón Luna era una candidatura de lujo que teníamos para la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo funciona esa realpolitik? Hace poco Rocío Casco votaba a favor del blindaje legislativo. Hay que acatar a veces las órdenes. ¿Cómo se hace para no arriar tantas banderas en el ejercicio de la política, Sí. diríamos? A ver, en términos prácticos, todo se desarrolla en base a las minorías y las mayorías coyunturales, fundamentalmente. Y no existe tampoco, creo que hay una idealización, ¿verdad? Y dice, el Parlamento, los diputados, los senadores tienen que hacer tal o cual cosa. En política uno defiende intereses y ellos están ahí para defender los suyos. El Contralor es una persona independiente, y esa terna se armó, independiente de Avanza País. Esa terna se armó en el Senado en base a un acuerdo que fue la terna que nosotros recibimos en diputados, pero responde más a sectores y a personas públicas y políticas que no pertenecen orgánicamente a Avanza País. Pero fue un acuerdo que logró Adolfo Ferreiro con el cartismo, recuerdo. No, en ese momento la terna no. Sí. La terna no. La terna La se elección hizo de del alguna Contralor, manera... sí. Del Contralor. La elección del Ah, la Del Contralor. elección. Contralor, no de... Ya, claro, no, porque son Sí. dos cosas diferentes. Sí, sí. No, Mira, durante los la liberales elección. al final, yo recuerdo que Jorge me llamó para preguntarme qué pasó, porque no lo vi tampoco haciendo lobby, ¿verdad? En el Parlamento con el tema de su candidatura, presentando sus candidatos, yéndose bancada por bancada, despacho por despacho. Yo para recuerdo hacerlo. que O no sé si porque creyó que ya habló con mi jefe pero a lo político que yo me iba a quiero ordenar ir, el no voto, quiero ¿verdad? entrar tanto ¿Quién era tu jefe No político? quiero entrar tanto a las anécdotas de cómo fue. No, Lo que yo pues ¿sabes por qué? pregunto Porque es que, nunca hubo los liberales. lo los que yo liberales pregunto, tampoco... Rocío, es que en un momento uno a veces, aunque no quiera, tiene que votar porque así se acordó. Y tiene que arriar banderas. No, mira, los liberales supuestamente iban a participar, había un acuerdo en principio que se iba a votar por el candidato de ellos en ese momento, Ferreira. Ramón Ferreira. Y que como no iba a alcanzar los votos en la segunda ronda de la votación, se iba a votar por García. Pero los liberales al final decidieron no subir, Ahora, para no sobre sesionar. el mismo tema que tocaste, Estela. Porque esos son decisiones... Porque es una decisión que política de ese tipo que me gustaría que expliques. Sí, Es la cuestión esta del autoblindaje. sí. Hace unos días Andrés Colmán Gutiérrez publicó un comentario, bandidos blindados lo llamaba, en donde decía que explicaba cómo vino
cómo llega el blindaje a la Cámara de Diputados y de la manera tan subrepticia y rápida con que se aprobó. Y que de algún modo no era extraño de mucha gente, pero señalaba algunos nombres que sí le llamaban la atención, que le sorprendían por sus antecedentes, ¿verdad? Y anoté aquí Adolfo Ferreiro, López Perito, Ricardo González y Hugo Rubín, aunque Hugo Rubín después dijo que no entendió lo que votó otras cosas, o sea, se hizo luego, a pesar que no tiene una pizca de bobo. Ricardo González es el que le reemplazó a Marito. Sí. O Ricardo ese es González, Peralta. diputado del ese PEN. Peralta. No, Es del PEN. O el del PEN. El del PEN. El de González El del PEN. de- del PEN. Diputado. Ah, Y diputado. después finalmente cita a Aldo, a tu compañero Aldo Vera y tu nombre, Rocío Casco. ¿Cómo se dio ese voto y por qué motivo votaste en ese momento? 5 motivos fundamentales. Uno, que tiene que ver con nosotros tenemos una constitución que es garantista, donde, como dije, las mayorías circunstanciales hacen lo que se le da la gana en el Parlamento. La segunda cuestión que tiene que ver, que yo miré, es con el tema de la sanción. Si bien muchos sectores periodistas y políticos colocaron como digamos, la máxima violación constitucional, yo estoy de acuerdo con que la pérdida de investidura tiene que ser reglamentada. Esa fue siempre nuestra discusión y nuestra posición desde la época del juicio político a Lugo. No solamente en el caso de un presidente, sino también en el caso de los legisladores. Segundo, yo me sumo a la tesis Lescano-Claude, en la que dice que los pares no pueden constituirse en jueces. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 artículos en la Constitución Nacional y se logró, digamos, un proyecto, en principio, para intentar armonizar eso. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la sentencia judicial. No estoy de acuerdo con el tema de la sentencia judicial y la verdad que con toda la discusión, porque incluso en los periódicos decían, se necesitan 41 votos, no son 41 o 23. Sino que según la interpretación legal que tenían de un tercer artículo que decía debe ser tramitado como cualquier otro proyecto. Y no es cualquier otro proyecto porque estamos hablando de sanción. Entonces la correspondencia es con otro artículo constitucional, el 201. Con el tema de presunción de inocencia, fundamentalmente. Segundo, el derecho a la defensa, que fue lo que yo hablé con los colegas cuando me se acercaron y me dijeron, acompañaría un proyecto así, porque esto se venía hablando hace mucho. Yo le dije, yo acompañaría un proyecto de ese estilo si se incorpora el derecho a la defensa, la presentación de las pruebas, el análisis de la prueba, porque si no, se tiene una ley que al final, si vos tenés 60 votos y le querés rajar a uno, y también el cuarto punto que yo vi fue la perspectiva desde la minoría. La perspectiva desde la minoría donde el bipartidismo todavía sigue muy fuerte en nuestro país. Si agarra una de las bancadas o 2 de las bancadas mayoritarias, los partidos tradicionales, toman una decisión política y te echan del Parlamento sin que vos puedas por lo menos ejercer tu derecho a la defensa sobre lo que se te acusa, no sé de qué vocación democrática estamos hablando. Porque hay linchamientos y linchamientos. Está el linchamiento mediático, está el linchamiento entre los pares. Yo no coincido que entre los pares tengamos que ser jueces. Tiene que haber un árbitro. Y ahí está el otro artículo, creo que era el 273 o el 278, no me quiero equivocar con la numeración, donde dice la justicia electoral es la que proclama, por lo tanto la justicia electoral es la que debe proceder con el tema de la sentencia. Pero ahí otra vez se discute, te dicen no, porque es el título. Al diputado o al senador se le embiste en el momento del juramento, entonces es el propio Parlamento. Entonces no hay una cuestión clara en relación a ese mecanismo y claro que hay que tener. Algunos dicen, vamos a la constituyente, vamos por la revocatoria de mandato. Tenemos que evaluar bien porque va a ser una prueba de fuego para nuestra democracia. Nosotros somos o provenimos de partidos o movimientos pequeños. Imagínate una revocatoria de mandato. No, a mí no me gusta más Rocío Casco que siga como diputada. Y entonces te movilizan 2 seccionales nomás ellos y te echan en la revocatoria de mandato, ¿verdad? Sí, esa es la decisión política que tienen.
El desafío que tenemos aquí enfrente es buscar mecanismos democráticos que garanticen finalmente eso. En el Perú, en México, en todos otros países, son órganos externos al Congreso los que definen. Pero nosotros tenemos que encontrar cuál va a ser la mejor formulación para que no tengamos que tragarnos, porque si no existiera la presunción de inocencia en Paraguay, muchos candidatos que están hoy en día encabezando listas, formando parte de listas que están imputados, no podrían ser candidatos. Entonces, yo lo hice desde una perspectiva de la defensa y de la vocación democrática al ejercicio del derecho a la defensa, de la presentación de la prueba. Y si finalmente existe una decisión política, como lo decía, es una decisión política, como fue lo de Lugo. Yo, bueno, dije, está bien, a lo mejor fue muy ingenuo. Claro, con la cuestión del diputado Villalba, que había sido, corrigió una parte del texto y puso lo de la sentencia. Entonces, bueno, ahora cuando venga el veto, vamos a ver si tenemos los votos para acompañar ese veto del Ejecutivo, que ojalá hubiera sido un veto total, no fue un veto total, fue un veto parcial, entonces lo vamos a hacer ahora. Esta decisión, doctor Rolón Luna, es un ejemplo de desconstitucionalización de la acción, de las decisiones legislativas. Palabra tan difícil que... Sí, a mi criterio sí. Sí, forma parte, decía yo, de una labor del Congreso paraguayo que viene de mucho antes, donde realmente, voy a tratar de no ser grosero, vamos a ver si encuentro la palabra adecuada. Pero sí, si le es más fácil ser grosero, se cagan en la Constitución una y otra vez, dependiendo de intereses coyunturales. Yo recuerdo, realicé una investigación que fue publicada, está en la página web del MNP, sobre la labor de la Senat. Sí, lo mío fue un análisis constitucional y legal acerca de si la Senat, como órgano que dice la ley, coordina la política antidrogas del país, y es lo único que dice una ley que tiene 2 artículos, creo, tiene facultades constitucionales y legales para hacer lo que hace. ¿Qué hace? Porta armas, detiene personas, afecta derechos individuales, hace allanamientos, mata gente. ¿Sí? Es un tema que nunca le preocupó tampoco a ningún legislador que yo recuerde. De ese análisis se concluyen una serie de cosas que nunca fueron rebatidas. Sí, la Constitución paraguaya tiene lo que se denomina en la jerga constitucional una guillotina, ¿sí? Dice, fuerza pública la constituyen Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Fuera de estas 2 fuerzas, nadie puede hacer uso de la fuerza, con rima y todo. ¿Sí? Nadie puede trabajar en lo que se llama afectación de derechos individuales. No pueden detenerte, no pueden allanar tu domicilio, no pueden dispararte. Es más, la Senat tiene en sus instalaciones inclusive sitio para custodia de personas. La Senat funciona como una cárcel. No dice en ningún lugar de la ley tampoco eso. Bueno, y recuerdo que me reúno con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, encabezada por, en ese entonces la reunión la presidía Fernando Silva, y le explicamos a estos señores el informe y su fundamentación jurídica, ¿sí? Lo jurídico, que es una cosa parece que irrelevante en nuestro país, sí, es como si fuera que hablamos de un detalle, sí, es un detalle. Y realmente, en esa conversación, uno de estos personajes me dice a mí mismo, bueno, ¿cuál es el problema legal? El problema legal es que en la ley no se dice que la Senat puede portar armas, eso está en un decreto. Y todo lo que sea, una institución del derecho que se llama reserva de ley. Hay cosas que no se pueden hacer por decreto, tienen que ser por ley. En este caso, la regulación de las funciones de la Senat, portar armas, ese tipo de cosas, que de hecho en la Constitución ya está prohibida. Y le señalo yo eso, sin dejar de hacer mención en lo constitucional. Y me dice este senador, la Constitución no importa, vamos a tratar de sacar una ley para ver si arreglamos este asunto. Fernando Silva Facetti. Y eso, un tiempo después, la Senat atropella un domicilio con un fiscal y matan a una niña de un disparo en la cabeza. Al tío por poco no lo matan, lo siguieron y se metió en un cañaveral y se salvó la vida. Se produce toda una movida y algunos dicen que tiene que desaparecer la Senat. Me llaman a mí de la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo, me preguntan qué opino de ese tema, y está escrito, eso hay que hacer así, no se puede. Lo que sí que después sale un decreto que viene ya después de cuando la gente dejó de hablar del tema y les prohíbe portar armas largas. ¿Sí? Y tengo entendido que dice que ahora tienen que ser acompañados de efectivos militares. El punto es que a nadie le importa la Constitución en este país. Ese es un ejemplo de otros tantos que yo podría dar sobre ese tema. Y ahora vinculando esto a la Realpolitik.
La Realpolitik sostiene que la política no son principios ni valores, sino necesidades pragmáticas que en un momento dado aparecen y sobre las cuales no se puede operar sobre la base de principios y valores. Yo entiendo que, porque me ha tocado estar en el ámbito de lo público, he sido juez electoral por 6 años. Me conozco a todos los líderes políticos más importantes de la transición, desde Lino Oviedo, Luis María Argaña, Juan Carlos Guasmosi, Domingo Laino, y he estado cerca de ellos y me ha tocado el marzo paraguayo que mencionaba. Mientras él estaba con ese tema de la muerte de los chicos de la plaza, yo tenía que decidir quién era la autoridad del Partido Colorado, porque había sido atracada por los oviedistas. Esa verja que ustedes ven en la ANR viene de esa época en que los argañistas se retiran de una convención y le dejan a los oviedistas servido el partido. Los tipos se ubican como autoridad y después no tenían la utilización de las cuentas, habían cambiado toda la cerradura y yo no les reconocía. Y Moyoli, estaba en el Tribunal Superior de Justicia Electoral como presidente, me pide el expediente, una especie de persaltum que no existe en nuestra legislación. Yo me quedo con este expediente. Y yo iba a fiscalizar reuniones de la ANR en la casa de Bader Rachid Lichi porque lo reconocía como autoridad legítima, sin importarme su estronismo, ni mucho menos. Yo estaba como juez y tenía que... Y en ese entonces uno veía también este tipo de situaciones que estaban vinculadas a esta cuestión que yo estoy mencionando. Entonces, yo sostengo que la Realpolitik tiene que ser algo que se vincula de alguna manera, o por lo menos convive con los principios y los valores, ¿sí? No puede ser todo Realpolitik. Yo soy docente de ética y deontología en la Escuela Judicial, le digo a mis alumnos, ¿esto cómo se puede hacer en la práctica? Porque me dijo una vez un alumno en Ciudad del Este, me dijo, muy lindo todo lo que decís, profesor, pero acá viene Jesucristo y se va a corromper, me dijo en un recreo. Entonces, acá la cosa, creo yo, es tratar de combinar esas dos cosas, pero una fórmula para evitar caer en aquello, en la obsecuencia absoluta, en dejarse triturar por esa máquina que se llama política y que nos convierte en un remedio de lo que fuimos cuando éramos jóvenes, cuando teníamos ideales, es lo siguiente: trazarse líneas y decir, hasta acá llego, alguna que otra cosa voy a mirar para el costado, voy a tragarme, pero esa línea no voy a cruzar. ¿Y la reglamentación de previa investidura en Realpolitik? Yo creo que ahí hay un acuerdo para evitar que cierto señor que estaba a punto de perder su investidura negocia y pacta con el diablo, porque no leyó el Fausto de Goethe y no sabe las consecuencias del pacto con el diablo. No se regresa del ridículo ni se regresa del pacto con el diablo. Adolfo Ferreiro. Obvio, es demasiado obvio. Estaban a un tri de sacarle la investidura y este señor, bueno, vende su alma al diablo. Es demasiado evidente eso. O sea, y uno, como todo lo que hace, decía Mark Twain, voy a ser grosero otra vez, decía, los pretextos, ¿puedo decir grosería? Ya dijiste. Decía, Mark Twain decía, los pretextos son como el culo, decía, todos tenemos uno. Entonces, obviamente que uno va a decir, no, acá hay una cuestión constitucional, que esto es el artículo o tal o cual cosa, pero realmente lo que uno ve es la coyuntura. Ese es un proyecto que estaba perdido allá en el fondo y fue desempolvado otra vez. Y se aprueba así entre gallo y medianoche. Y es un tema, si bien es cierto que siempre va a haber alguna racionalidad en proteger cuestiones como, por ejemplo, la presunción de inocencia. Sí, eso es algo que sí hay que poner sobre la mesa. Y yo no discuto que ese no sea un tema que en nuestro país haya que abordarlo con cuidado. Pero hay otras cosas que están de por medio que me hacen ver que la presunción de inocencia no es un tema central. Ahí me parece a mí que, de hecho, en toda la transición no se le hizo perder la investidura a nadie. O sea, si nosotros teníamos ejemplos en la transición donde se aplicó eso de una manera en que se vulneraba la presunción de inocencia y se atacaba a las minorías o a los sectores que no son parte de alguna coalición amplia, uno diría, sí, hay razón acá. Pero yo no veo que haya habido antecedentes que nos permitan pensar en eso. Bueno, tengo que hacer un último corte, por favor, y después estamos en la parte final del programa. Por favor. Bueno, son las 10:30 de la noche, tenemos que cerrar el programa. Acá hay un tema. La otra vez estuvo acá Camilo Suárez y fue muy duro con Rocío Casco. Decía, ¿por qué se separaron? Parecían así un grupo, el PEMAS, un grupo nuevo, un movimiento nuevo de jóvenes, progresistas. Pero, ¿cuál fue la razón de la ruptura? Me siento ya como en esos programas que me llevan y me dicen, ¿por qué te divorciaste? Y todo se acabó el amor. Todo, todo tiene su límite. ¿Y cuál es ese límite? La Realpolitik, por ejemplo. ¿Por qué? Tiene su límite. No entiendo, a ver. No quiero hablar más de este tema. No, pero... Lo pasado pisado. Aprendidísimo. Eso tiene mensaje, ¿verdad? No sé, yo me fui
con el 90% de los cuadros y de la militancia. No me fui sola, eso dice mucho. Que se quedó casi solo de Camilo, según Rocío. Y Jorge Rolón Luna. Y por eso dije casi solo, según Rocío. Bueno, yo le agradezco mucho por venir. Tenemos que cerrar el programa. Yo creo que vamos a tener tiempo. Pasa la Semana Santa y desde el domingo de Pascua quedan 20 días para las elecciones. Así es. Tengo entendido que vamos a tener muchos observadores internacionales porque hay ciertas recomendaciones que no se estaban teniendo en cuenta. Una de las cosas que toda la oposición estamos pidiendo tiene que, y aprovecho otra vez este espacio para volver a hacerlo brevemente, es el tema del TREP, el tema del conteo. Saben ustedes que el padrón de tener más de 300 pasó a 200, eso va a dificultar mucho el tema del control electoral. Así es que, bueno, estoy muy contenta porque va a haber muchos observadores internacionales de diferentes organismos, diputados, eurodiputados, autoridades, especialistas también en sistemas electorales, de tal manera poder garantizar esa participación que se va a dar en abril y que, bueno, todas aquellas cosas que dicen que se están preparando, hablando de que el electronismo nunca se fue, vuelvan a instalar el tema de la trampa, del jaque, etcétera. Pido públicamente a la gente que hay que salir a participar, a elegir, a votar y después, sobre todo, ayudarnos a cuidar los votos. Yo me perdí esta parte. ¿Ahí va a haber TREP para diputados? Esa es la discusión que nosotros con un grupo de compañeros de la oposición también estamos y fuimos, inclusive fuimos recibidos por la ministra Huapenga. Ella se había comprometido a hablar con sus pares y a revertir la situación, ¿verdad? Porque hubo antes. Claro, en el 2013 se implementó pero va ya. a ser presidente y Senado. Ahora va a ser solo solamente presidente. presidente y vicepresidente, ¿verdad? ¿El Senado no va a ser? No, Senado No, al ni final no ni se hace diputado, tampoco no, Senado. los cargos plurinominales no incluyen, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estuvimos pidiendo, nos fuimos a la OEA también y hemos expresado ¿Y qué nuestro alega ahora argumento. la justicia Ellos dicen que son cuestiones tecnológicas. Pero en los 5 pero años sin atrás entrar era más. posible. Claro, y eso es lo que no tiene Sí, sentido, antes se ¿verdad? pudo. Bueno, tengo que cerrar. Le agradezco Sí, mucho, muchas Rocío. gracias. Muchas gracias Muchísimas por la gracias. invitación. Jorge Luna, gracias. Gracias. Carlos Gracias por la Rey, muy invitación, amable, Carlos. muchas Muchas gracias a ustedes. Bienvenido, doctor Boxia. Muchas gracias, comandante. Gracias. Él estuvo tranquilo. Sí, no, El Tele todavía no se bajó el avión. Bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos esta noche una vez más. Mañana tempranito, 5 de la mañana, estamos en Monumental AM 1080, en simultáneo con Noticias Paraguay, como todos los días de lunes a viernes. Hasta mañana.